habla del factor de polarización. Este es otro ejercicio que lo vamos a ver un poquito más rapidito, que es, si no me equivoco, lo vamos a analizar como partes por millón. Vamos a ver si podemos ver cómo hago yo la corrección de molaridad a molaridad cuando lo que tengo son partes por millón. Entonces vean ustedes que es otra membrana, también con sal. Al inicio hay 1,8% en peso, a la salida 0,05% en peso. Me dan las presiones de entrada y de salida. Nos dan las permeancias, vean qué interesante. Las permeancias, ¿qué es la permeancia? Acuérdense, es en este caso que va a ser las constantes que multiplican a la diferencia de presiones o a la diferencia de concentraciones. Y entonces nos piden los flux en unas unidades, porque son unidades inglesas. Ahorita vamos a ver pues, si hay que hacer alguna conversión. Y nos piden calcular el factor de polarización, que pues va a ser algo más que vamos a poder calcular. Entonces, y vean que para eso nos tienen que dar un coeficiente de transferencia de masa de la sal. Ujú. Este KS es coeficiente de transferencia de masa de la sal. Entonces vamos a analizar este ejercicio. Empezamos con unos datos, los datos que nos suministra el ejercicio. Vean ustedes donde yo aquí pongo PM entre Z, que es el concepto de permeancia. Acuérdense que todas estas ecuaciones, por ejemplo, por lo menos la de la sal, yo la podría haber sacado a partir de la ley de Fick, que tiene Z en el denominador. Entonces de ahí es de donde sale el concepto de permeabilidad y de permeancia. Entonces, estos son mis datos. Procedo a proponer, digamos, unas ecuaciones. Lo primero que voy a hacer es convertir mis concentraciones másicas en concentraciones, en molalidades. Entonces, vean ustedes donde, pues, el cálculo es muy parecido a lo que habíamos hecho antes. Vamos a ver cómo lo planteamos. Vean ustedes que estos miligramos por litro, ¿qué es? Estos miligramos por litro sería, por decirlo así, la densidad del agua pura. Ujú. Y esto que está acá, pues 1 mol sobre 58,5 gramos, ¿qué va a ser? Pues el peso molar de la sal. ¿Y qué es lo que nos falta? El factor que nos falta por aquí. Pues convertir los 100 gramos de solución en gramos de agua. Entonces vean que aquí arriba tengo 100 y aquí abajo tengo 98,2. ¿De dónde sale este 98,2? Vean si yo hago 100 menos 1,8. Ujú. Mi base de cálculo, 100 gramos de solución, y entonces 1,8 corresponde a la sal. Ujú. Y igualmente el segundo cálculo, que es para la concentración de salida, pues este factor va a ser 100 gramos de solución, 0,05 gramos de sal y entonces 99,95 gramos de agua. Si yo lo hubiera querido ver como partes por millón, vean qué interesante. Vamos a ver cómo sería partes por millón. Eh, 1,8% son 18 partes por mil, son 18.000 partes por millón. Entonces, déjenme ver si podemos escribir aquí. Pareciera que no, por alguna razón. Entonces, vean ustedes, yo habría hecho 18.000 arriba y abajo habría hecho 1 millón menos 18.000. Vean que nos daría lo mismo, pero yo lo puedo plantear también como partes por millón. ¿Por qué? Porque en algún momento, en algún ejercicio, incluso en el examen por ahí, tenemos por ahí un ejercicio que yo les voy a pasar. Si no está en el aula virtual, yo se los paso con mucho gusto, que es un ejercicio que salió en un examen donde pues lo que nos proponían eran concentraciones en partes por millón. Pues vean ustedes que es muy parecido a lo que estamos haciendo aquí. Ujú. No sé si hay alguna pregunta sobre esto último que estoy explicando de las partes por millón. 1,8% sería 18.000 partes por millón.
y 0,05 sería 500 partes por millón. Y entonces, pues estos factores, pues se puede hacer un planteamiento equivalente. Pues de nuevo ahí me pueden decir si queda claro. Sí, profe, todo claro. Ok. Entonces ahora seguimos, pues ya nosotros vimos que podíamos calcular las presiones osmóticas, teníamos el delta P porque nos dan las presiones, en este caso, pues yo voy a pasar de PSI a atmósferas y entonces vamos a calcular ahora delta P menos delta de presión osmótica. Vean ustedes que aquí yo voy a usar esta ecuación, decidí usar esta ecuación que tiene como un término de corrección. Vean, esto es como un término de corrección y ese término de corrección, ¿a qué lo podríamos relacionar? A este, precisamente este concepto de polarización de la concentración. ¿Y qué es este sigma? Este sigma, pues resultaría ser la relación de rechazo, o sea que es 0,90 y algo. Ujú. Ahora bien, como al inicio yo no conozco este valor de la relación de rechazo, yo le pongo 1 y entonces tengo la misma ecuación que hemos venido utilizando. Entonces ven ustedes que aquí tengo este JV que es J, acuérdense, J es un flux. Ujú. Y pues en unos libros nos ponen NA y en otros libros nos ponen JA. Eso nosotros habíamos dicho que correspondía a una suposición que es la suposición de mezcla diluida. O sea, la ley de Fick, acuérdense, es J y cuando nos ponen Na igual, pues algo parecido a la ley de Fick es que por ahí hay una suposición de mezcla diluida. Entonces, habiendo dicho eso, encontramos el valor de J en gramos por centímetro cuadrado por segundo a la -1 y entonces como nos lo pedían creo que nos lo pedían en galones y no sé qué más, pues al final aquí yo lo puse en kilogramos sobre metro cuadrado en día y pues el tema ya de conversiones de unidades, pues ya es algo que nosotros, pues, pues ya lo hemos hecho muchas veces, entonces, pues podemos suponer que eso lo manejamos bien. Y aquí luego dice el cálculo del flux de sal. Vean ustedes qué interesante la ecuación que usamos, que es una ecuación que teníamos por allí, el flux de sal donde, pues de nuevo, el tema de la relación de rechazo, pues aquí aparece, vean qué interesante, como un término adicional, pero si nosotros supusimos que sigma es igual a 1, sigma es igual a 1 es que rechaza toda la sal, pues entonces este segundo término va a ser igual a 0 y vamos a tener la misma ecuación que usamos con el ejemplo de Jankoplis, 0,304 moles por litro, son las molalidades que habíamos calculado. Ujú. 0,313 menos 0,00855. También lo pudimos haber calculado con los concentraciones en gramo por 100 gramos de solución. Entonces, ¿qué va a suceder? Que entonces, pues eso nos genera diferentes unidades para el J. Ujú. Aquí tenemos nuestro valor de J y aquí pues hicimos una conversión. Acuérdense, J es un flux y aquí lo que queremos ver es, eh, aquí vean que al inicio las unidades pues son diferentes de J y al convertirlo en unidades de kilogramos sobre metro cuadrado sobre día, pues a mí lo que me interesaba ver era mostrar que en efecto los datos son muy diferentes. 475,2 es el flux de agua y 0,25 es el flux de sal. Entonces eso también tiene sentido. El flux de sal tiene que ser mucho menor que el flux de agua. ¿Alguna preguntita? Ahora bien, ¿por qué aquí estamos usando estos valores? Pues de alguna manera, esto es un ejemplo del Sider y Henley, y aquí pues un poco la idea es reproducir los valores que nos da el Sider y Henley. Ujú. ¿Por qué? Porque aquí, ¿qué es lo que nosotros habríamos usado? Pues las concentraciones originales. Ujú. Continuando con el ejercicio, ven ustedes que nos piden calcular un factor de polarización y tanto McCabe como el Sideri-Heney
Vean que nos proponen aquí una ecuacioncita que incluye el flux, el JV es el flux de agua multiplicado por la relación de rechazo y dividido por KC. ¿Y eso de dónde salió? Vean ustedes de dónde lo podemos plantear. Aquí yo lo que hago muchas veces es como una ingeniería inversa para tratar de entender de dónde salen estas ecuaciones que nos proponen los autores. Entonces, esto que tenemos aquí es el flux por la concentración, pues eso me da, esta concentración sería el flux de agua por la concentración de sal. Ujú. Entonces, esto nos da como un flux de sal multiplicada por 0,90 y algo. Y esto pues equivale a un flux basado en un coeficiente de transferencia de masa. Y entonces eso pues nos permite calcular el factor de polarización. De nuevo, como les digo, a veces uno se tiene que sentar un rato para buscarle el sentido físico a esto. Y entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer aquí en este momento? Vamos a usar esta ecuación, le sustituimos los valores. Nada más que tuvimos que hacer una conversión de unidades aquí, a hacer un flux volumétrico. ¿Para qué? Para que esto al final nos dé adimensional. ¿Mm? Y entonces aquí al final lo tuvimos un factor de polarización de 0,11. Y entonces ahora viene la pregunta del millón. ¿Hay o no hay concentración de la polarización? ¿Qué nos dicen los autores? Entonces resulta que McCabe nos dice que un valor este es un gamma mayúscula, si no me equivoco, gamma mayúscula, factor de polarización, dice, si es menor a 0,1, la polarización de la concentración es despreciable. O sea, si es mayor, pues entonces no es despreciable. Pero resulta que Sider y Henley, otros autores, dicen que si es menor a 0,2, es despreciable. Y si es mayor a 0,2, pues no es despreciable. Entonces, ¿qué dirían ustedes? ¿Es despreciable o no es despreciable? Se escuchan opiniones. Yo diría que es despreciable porque el trabajo de Cidri y Henley es, o sea, es más nuevo que el de McCabe, entonces tal vez ya tomaban en cuenta cosas que McCabe no. Ok, muchas gracias. Eso es una opinión válida. También ustedes podrían haberme dicho, bueno, 0,11 está muy cerca de 0,1 y además como Sidney y Haley nos ponen un criterio basado en 0,2, pues yo desprecio la polarización de la concentración. ¿Qué pasa si yo no lo hubiera despreciado? Si yo digo, no, yo me voy a ir con el criterio de McCabe y no es despreciable. Entonces, ¿qué nos dicen los autores que tengo que hacer? Que yo por ahí algo les mencioné en la clase pasada. ¿Qué tendríamos que hacer cuando hay polarización de la concentración? Según estos autores. Según esos autores, yo tengo que hacer algo con el diseño. Tengo que devolverme y hacer algún cambio ahí, cambiar algún flujo, cambiar áreas, cambiar algo para tratar de bajar este factor y que entonces de verdad sea despreciable. O sea, para estos autores, la polarización de la concentración es algo, pues es algo negativo, es algo indeseable que hay que tratar de evitar. Otros autores, como les enseñaba yo la semana pasada, hay otros autores que dicen, no, esto es algo inevitable, por ejemplo, en bioprocesos, en medicina, por ejemplo, microfiltración de sangre. Eso es algo inevitable, entonces yo tengo que plantearme otro modelo, que es el modelo que por ahí aparecía, que tiene un logaritmo. Entonces, eso ya es cuando yo acepto vivir con la polarización de la concentración. Vean qué interesante que en algún momento salió una noticia de que en el Hotel Playa Conchal instalaron un sistema de ósmosis inversa y el flujo requerido era esto, 0,023 metros cúbicos por segundo. Entonces vean qué interesante que con este valor yo puedo sacar un área, suponiendo que este sea el sistema que yo diseñé para el Hotel Playa Conchal, pues resulta que tengo el flux de agua y tengo el flujo volumétrico, o sea, tengo el flux en términos volumétricos que lo calculé para el cálculo este de la polarización de la concentración.
Y entonces, con este flux volumétrico y el flujo volumétrico, vean qué interesante, yo puedo calcular un área y eso me permite luego poder decir, bueno, necesito, por ejemplo, 50 cartuchos de ósmosis inversa para montar este sistema. Finalmente, aquí calculamos la relación de rechazo, que en este caso nos dio 97%, y si quisiéramos, con esto nos iríamos a las ecuaciones anteriores que incluían este valor de sigma, relación de rechazo, pues para afinar los cálculos, si quisiéramos, pero no, lo vamos a dejar así. Entonces, vean ustedes, aquí tenemos el ejemplo de ósmosis inversa.